Bienvenidos, estimados hermanos y oyentes, a una transmisión más de la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios damos por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de este medio. Nuestro tema a reflexionar en este día y a pensar está basada en la pregunta número 23 de nuestro Catecismo de Heidelberg y dice: ¿qué dicen estos artículos? Respuesta: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. En la pregunta anterior, aprendimos acerca de qué es lo que debe creer el cristiano y cuál es el objeto de su fe. Esta fe que se nos ha dado por gracia está resumida en el símbolo apostólico o credo apostólico, el cual acabamos de escuchar. ¿Y qué dicen estos artículos? Pues precisamente es la pregunta de hoy. Por esta ocasión no explicaré ni profundizaré en cada parte de estos artículos de fe, sino más bien conoceremos el significado del término credo, la historia del credo apostólico y su estructura, para que tengamos una mejor comprensión de dichos artículos en el momento en que hemos de estudiarlos. En primer lugar, su significado. Como se mencionó en el estudio anterior, credo significa yo creo y se emplea para referirse al conjunto de convicciones, opiniones y principios de una comunidad, y da a conocer las creencias que por lo general regulan o rigen las acciones de la misma comunidad. El credo apostólico, si nos damos cuenta, comienza con la palabra creo. Algunos movimientos cristianos han dicho que no necesitan estos documentos antiguos como el credo de los apóstoles, ya que dicen que han pasado de moda o que ya no tienen vigencia para nuestra época. A esto debemos decir que realmente el credo de los apóstoles, como otros documentos de fe, de la fe cristiana de los primeros siglos, nunca caducarán, ya que son tomados de las Santas Escrituras y son normadas por ella, y por lo tanto siempre serán vigentes de generación a generación. Como dice el pastor y teólogo R.C. Sproul, a través de la historia de la Iglesia, esta ha tenido que adoptar y aceptar las afirmaciones del credo para clarificar la fe cristiana y para distinguir el contenido verdadero del erróneo o de las representaciones falsas de la fe cristiana. Tales credos se diferencian de las Escrituras en tanto que estas son normas, es decir, la norma que norma, mientras que los credos son norma normata o una norma que es normada. Entonces, dichos documentos como el credo apostólico, como dice el Dr. Sproul, son normas normatas, es decir, que es un conjunto de principios que se regulan por la palabra de Dios. Tienen su autoridad en la sola Escritura, y la Escritura misma es la norma que norma o que regula todo documento de fe. Si este credo
que hoy estamos estudiando, o documentos de la Iglesia Reformada, fueran alejadas de su fuente de autoridad, que es la palabra de Dios, perderían su verdadero significado y su autoridad, y no tendría ningún valor para nuestras vidas más que un documento histórico. En segundo lugar, su historia, la historia del credo apostólico. Por muchos años, hermanos, se creía que el credo de los apóstoles fue escrito por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y que cada uno de los 12 apóstoles aportó una parte del credo. Lo cierto es que hoy en día se ha confirmado de que solo era una leyenda, o es una leyenda, por lo que lleva el nombre apostólico debido a que las enseñanzas básicas del credo están de acuerdo a las formulaciones teológicas de la época apostólica, no siendo de ninguna manera escrita por ellos. Su composición data del siglo II. La repetición oral del credo de los apóstoles junto con el Padre Nuestro y los 10 mandamientos ayudó a la preservación y transmisión de la fe cristiana en las diferentes iglesias occidentales en una época donde la mayoría de los cristianos eran analfabetas. Este credo ha pasado por varios cambios a través de los años. Por ejemplo, en respuesta a la readmisión de aquellos hermanos que negaron la fe en algún momento durante las diferentes persecuciones de los siglos II y III después de Cristo, la Iglesia añadió: creo en el perdón de pecados. Cuando en los siglos IV y V después de Cristo, los cristianos del norte de África debatieron sobre si la fe cristiana era una secta o una iglesia inclusiva de aquellas personas que confesaban a Cristo, se añadió santa, pues pertenece a Dios, y católica, que significa universal. Y ya en el siglo V después de Cristo, en Galia, se agregó descendió a los infiernos. Así hasta completar la fórmula actual tal como la conocemos hoy en día. El credo de los apóstoles funcionó de diferentes formas en la vida de la iglesia. Por un lado, se asoció en la entrada con la comunión o cena del Señor, y también como una confesión de fe de aquellos a ser bautizados. Y un tercer uso es que se convirtió en una regla de la fe para dar continuidad a las enseñanzas cristianas de un lugar a otro y separar claramente la fe verdadera de las desviaciones heréticas. Por el siglo VI y VII después de Cristo, el credo llegó a ser aceptado como una parte de la liturgia oficial de la Iglesia occidental, y muchas iglesias que nacieron de la reforma de la Iglesia la añadieron a sus colecciones doctrinales y lo usaron en sus cultos regulares. De aquí la recomendación de que el credo apostólico tiene que formar parte del orden de culto en los domingos en las diferentes iglesias. Necesariamente nunca tiene que faltar este credo apostólico en el orden de culto. En tercer lugar, cuando hablamos de su estructura, estamos hablando de que el credo apostólico tiene un carácter trinitario, está dividido de esa manera, pues comienza con el Padre diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y continúa con el Hijo y dice: y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, poniendo énfasis así a lo largo del credo apostólico en los acontecimientos que rodearon su concepción, su nacimiento, su sufrimiento, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, la exaltación y el juicio venidero. Todo eso lo encontramos en el credo apostólico. Y sigue
con la confesión de creer en el Espíritu Santo. Y a esta confesión trinitaria se añaden las cláusulas en relación a la iglesia, que es, dice, santa y universal, y los resultados de ser de Cristo, es decir, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Este credo hace hincapié en la unidad de la paternidad de Dios y su soberanía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, haciendo frente así a quienes creen que el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son diferentes. También afirma la realidad de la humanidad de Cristo y su historicidad como persona. Niega la afirmación de aquellos que dicen que Cristo no fue humano, sino un cuerpo aparente y que no era una persona totalmente humana que pudiera hacer sufrir y morir. Este credo de los apóstoles, hermanos y estimados oyentes, se sigue utilizando hoy en día como lo fue en el pasado. Como una confesión bautismal, como una enseñanza dominical, como un arma de defensa o de apología ante las diferentes corrientes doctrinales, también como una guía contra las herejías y como una afirmación del pueblo en la adoración. Notamos entonces la necesidad de conocer y profundizar en estos artículos de fe que forman el credo apostólico. Te invito a que lo leas, y si no te lo has aprendido de memoria, es el momento, es tiempo de hacerlo. Tienes mucho tiempo ahora. Ahora entendemos que la verdadera fe en Jesucristo no está basada en ilusiones o mitos, sino en verdades profundas que llegan a cautivar nuestro entendimiento y a transformarlo para la gloria de Dios, de tal manera que podemos de esa manera conocer cuál es la voluntad de Dios en medio de un mundo que va en contra de lo que Dios ha hablado en los tiempos antiguos y continúa hablando a nuestros corazones. Pues la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para un cambio de dirección es necesario nacer de nuevo por medio de Jesucristo. Ven, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y confiesa que Él es el Señor de tu vida. No tardes. Y aún cuando todo parezca difícil a tu alrededor, Él ha prometido estar con nosotros cuando dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A Dios sea la gloria. Amén.